Administrativando Abogados. La Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa, nace con el objetivo de someter al control judicial la actividad de la administración pública. Este orden jurisdiccional se crea para asegurar, en beneficio de los ciudadanos y del interés general, el exacto sometimiento de la actuación administrativa al derecho y a la legalidad. La jurisdicción contenciosa administrativa es, por tanto, el orden encargado del control de la legalidad de la actividad de las administraciones públicas. Es decir, se trata de la jurisdicción competente para conocer todas aquellas cuestiones que se deriven de la actuación de las administraciones públicas sujetas al derecho administrativo. Si atendemos a lo que la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa establece, junto con la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, entendemos que la actuación sujeta a este orden contencioso administrativo es la de la Administración General del Estado, las administraciones de las comunidades autónomas, las entidades de la Administración local, la actuación de la Administración electoral en los términos previstos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral, todas las disposiciones en materia de personal al servicio de la Administración Pública, actos y disposiciones del Consejo General del Poder Judicial y órganos de gobierno de los juzgados y tribunales. En cuanto a su ámbito objetivo, el artículo 1 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa prevé que quedan sujetos a este orden aquellas pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las administraciones antes mencionadas, las cuales están sometidas al derecho administrativo. Esta puntualización es necesaria ya que no serán objeto de ser enjuiciadas por este orden jurisdiccional aquellas cuestiones de la Administración que estén sometidas al derecho privado. Atendiendo a lo dispuesto por la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, en su artículo 3 queda excluido de su control todas aquellas actuaciones que se encuentran atribuidas a los otros órdenes jurisdiccionales, aunque estén orgánicamente relacionadas con la actividad de la Administración Pública, los recursos contenciosos disciplinarios del orden militar, cuya finalidad es impugnar actos dictados por autoridades y mandos militares por infracciones disciplinarias del personal militar, también los conflictos de jurisdicción entre juzgados y tribunales y las administraciones públicas, y también los conflictos de atribuciones entre órganos de una misma administración o los recursos directos o indirectos que se interpongan contra las normas forales fiscales de las Juntas Generales de los territorios históricos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, que correspondan al Tribunal Constitucional. En relación con la capacidad de ser parte en este orden jurisdiccional, debemos acudir a lo establecido en el artículo 18 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, que establece los requisitos que deben cumplirse para poder ejercer como parte en un proceso ante esta jurisdicción. El mencionado precepto contiene 3 prescripciones que deben cumplirse para poder ser parte en un procedimiento contencioso administrativo. La primera de las cuestiones indica que podrán ser parte del procedimiento contencioso aquellas personas que poseen capacidad procesal conforme a lo establecido en el artículo 6 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, esto es, las personas físicas, el nasciturus, simulando que es una persona nacida para todos aquellos efectos que obviamente les sean favorables, las masas patrimoniales que carezcan transitoriamente de titular o cuyo titular haya sido privado de las facultades de disposición y administración, también las entidades sin personalidad jurídica a las que la ley otorgue la capacidad de ser parte, el Ministerio Fiscal para aquellos procesos en los que deba intervenir, también los grupos de consumidores o usuarios afectados por un hecho dañoso, las entidades habilitadas conforme a la normativa comunitaria para el ejercicio de la acción de cesación en defensa de los intereses colectivos y los intereses difusos de consumidores y usuarios. Y con relación a la segunda de las prescripciones, podrá ser parte del proceso en el orden contencioso administrativo los menores de edad para la defensa de sus intereses, en los que la ley no requiera la asistencia de persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Y por último, podrán ser también parte, de acuerdo con la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, las entidades aptas para ser titulares de derechos y obligaciones en determinados supuestos específicos. A diferencia de la capacidad procesal, que atiende a la capacidad para ser parte en un proceso, cuando hablamos de legitimación, la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa exige la existencia de una conexión material entre las personas y la pretensión jurídica del proceso, y ello a fin de que se intervenga como demandante o como demandado. Dependiendo de la posición que se ocupe en el procedimiento judicial, estaríamos hablando de legitimación activa para el demandante o legitimación pasiva para el demandado.
Además, hay que tener en cuenta el artículo 19 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que establece por primera vez la exigencia de un interés legítimo para poder ser parte en el proceso, ya que la ley anterior de 1956 exigía únicamente la concurrencia de un interés directo para poder perseguir la anulación del acto recurrido, lo cual limitaba la impugnación a aquellos actos que, aun siendo ilegales, solo incidieran directamente sobre un derecho o interés del actor. Sin embargo, tal y como hemos comentado, se introduce en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa el concepto de interés legítimo, el cual permite impugnar todos aquellos actos que repercuten de manera clara y suficiente en la esfera jurídica del actor. Es decir, ese interés legítimo exige la existencia de un vínculo real entre el sujeto y el objeto de la pretensión, de forma que la anulación del acto que se reclama provoque efectos positivos o negativos, presentes o futuros, para quien es parte en el proceso. Para determinar si es obligatorio acudir al orden contencioso administrativo representado por abogado y procurador, la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa dispone que es importante conocer ante qué órgano se va a llevar a cabo el procedimiento. De un lado, si el procedimiento se efectúa ante órganos unipersonales, conferir la representación a un procurador es opcional, sin embargo, sí que se exige la asistencia de un abogado. Dicho con otras palabras, si el procedimiento se lleva a cabo ante un juzgado de lo contencioso administrativo o juzgados centrales de lo contencioso administrativo, la parte deberá acudir asistido por un abogado y de manera opcional lo podrá conferir su representación a un procurador. En el caso de que decidan no otorgar la representación al procurador, será el abogado el que asuma dicha representación junto a la defensa. De otro lado, si el procedimiento se efectúa ante órganos colegiados, la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa sí exige la intervención de procurador y de abogado. Los órganos colegiados en esta jurisdicción son los Tribunales Superiores de Justicia, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. En definitiva, otorgar la representación al procurador únicamente resulta obligatorio en caso de actuar ante órganos colegiados, mientras que la defensa deberá siempre ser otorgada a un abogado, indiferentemente de ante qué órgano se actúe. En el caso de la Administración Pública, como parte en el proceso, el artículo 24 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa nos remite a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial y a la Ley de Asistencia Jurídica del Estado e Instituciones Públicas, para concretar que la representación y defensa de todas las entidades de naturaleza pública se confieren siempre al servicio jurídico del Estado, salvo, lógicamente, aquellas instituciones u organismos que tengan un régimen especial propio. En todo caso, si existiera algún defecto de postulación, los artículos 45.3, 56.2, 59.1 y 138.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa disponen que será susceptible dicho defecto de subsanación en un plazo de 10 días. Administrativando Abogados.